que el gozo es algo que la raza humana lo persigue porque obviamente es un estado por lo cual hasta define la razón que existimos. Si no había gozo, no había razón para existir. Si en realidad faltaría el gozo en nuestras vidas, diríamos que no había razón para estar planificando el futuro. Que podemos comprender que el gozo es parte de todos los santos del Señor. Quiero decirles esta noche, así como el gozo es fruto del Espíritu, asimismo la preocupación y el afán es fruto de la carne. Entonces, en este cuerpo nosotros podemos vivir o en la carne o en el Espíritu. Esto define algo importante, porque si estamos en el Espíritu, siempre va a haber gozo, no importa la condición que nos encontramos nosotros. Pero si estamos en la carne, inmediatamente estamos sujetos a lo que es el afán y la preocupación, por lo cual el mismo Señor Jesucristo decía que no os afanéis. Entendiendo esto, lo que yo estoy iniciando la exposición de esta noche sobre el gozo en el fondo y en toda su realidad es una fuerza que la santidad nos ofrece abundantemente para que estemos fortalecidos. O sea, el gozo realmente es una fuerza. Nadie que es triste puede hacer alguna tarea. Nadie que está bajo presión, bajo depresión y tristeza es apto para culminar una tarea. Así que el gozo no es simplemente algo por lo cual diríamos que es parte de nuestra vida, diría que es nuestra vida. La ansiedad, así como diversos yugos que se presentan en el hombre interior, no puede existir en la vida de un santo, por la razón que en la santidad se mantiene libre de todo yugo de este mundo. O sea, el mundo es que nos preocupa. La carne es que nos preocupa. Nuestro gozo, hermanos, quiero decirles algo por lo cual nos va a llevar a una profunda comprensión. No se trata de risas o de chistes o de tener un chistoso en un grupo que nos hace sentir bien. O sea, no es algo que realmente es del momento. El gozo es más allá. Por esto, dice la palabra en Proverbios 14:13, aún en la risa tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja. Entonces, hasta la risa vemos que carga su propio yugo. Esta noche es tiempo de redescubrir lo que el reino de Dios nos ofrece. Por esto, nuestro gozo no consiste en risas, sino en fortaleza, porque el gozo es fortaleza, que es a partir de la santificación del hombre. Hay un proverbio 27:11 que dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo le pueda responder al que me desafía. Qué tremenda instrucción es esta por parte de Dios, porque este es el Padre de Dios que está hablando. El Señor te dice: alégrale su voluntad para que Él entonces te pueda defender ante tus adversarios. Y uno pregunta: ¿cómo podemos alegrar su voluntad? ¿Cierto? ¿Cómo podemos, mejor, cómo alegraremos su voluntad?
Entonces, quiero decirles que la voluntad de Dios es definitivamente nuestra santificación. Entonces, la única manera para yo alegrar a Dios no es otra cosa que estar en la santificación. Por esto, santificado sea tu nombre. Esta noche hago la pregunta: ¿de qué estamos tristes? ¿Cómo se santifica a Dios en tu vida? ¿Qué quiere decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre? La única forma es confiándolo y ser santos. Podemos plenamente decir que Él se está santificando en nosotros. O sea, santificándolos en Él, se cumple el santificado sea tu nombre en nosotros. Por eso yo digo que el gozo, hermanos, es lo que el hombre anhela. Y el verdadero gozo lo encontramos cuando el hombre anhela a Dios y halla a Dios. Porque si no hallamos a Dios, no podemos tener gozo aunque hayamos todo el mundo. O sea, ahora entendemos mejor que mi porción es Dios, como decía el salmista, ¿cierto? Si no me equivoco, 119. Entonces, es de temer que muchos creyentes parecen muy conmovidos y muy emocionados por la predicación del Evangelio, cuando en realidad sus corazones no han cambiado y sus heridas no han sido curadas. ¡Qué lindo el Evangelio! Dicen paz, paz, pero no encuentran paz. Parece que el Evangelio lo recibieron como si fuera algo para resolver momentáneamente algo material o sí, algo emocional. Pero lejos de un cambio de mentalidad para iniciar una vida que caminará según Jesús. Porque cuando recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu de Cristo. Quiero decirles que todo lo que es referente a nuestras vidas es espiritual. No podemos poner concreto, no podemos poner algo material dentro de nosotros. En nosotros lo que va a entrar es espiritual. Aún el amor al dinero es algo espiritual que está en nuestro corazón. De ahí inicia todo. Instemos a todos los que muestran interés por la fe cristiana que no se contenten con nada que no sea la obra profunda, sólida y santificadora de Dios. Cuidémonos de curar las heridas superficialmente y solo quererlo como Salvador, pero no como Señor. Y lo que esto implica. Decía Jesucristo en una ocasión: ¿por qué a mí me llaman Señor, pero no hacen lo que yo los digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso implica mucho. La reacción después de una emoción religiosa falsa puede ser nuestra, hermanos míos, enfermedad mortal que se llama conformación privada en la religión. O sea, este concepto nos conformó un juicio dentro de nosotros y decimos, esto es, o sea, hacemos un ícono de Cristo diferente de lo que Él es. Cuando el diablo está echado fuera de la casa, esta casa debe ser diligentemente consagrada y sellada. Así será fortalecida, para que cuando el diablo regrese para retomar su posición, encontrar las puertas cerradas. La santificación no se trata de una vocación externa y asumir ciertas posturas religiosas.
ya que en muchos casos la externa religiosidad y lo que padecen muchos creyentes sustituyen, mis hermanos, el significado de la santificación y el propósito que ésta tiene en nuestras vidas. Creo que después del sacrificio de Jesucristo, que da inicio a ser incorporado en su cuerpo, es importante la doctrina de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y eso se ha dicho desde el Antiguo Testamento hasta lo que Pablo y Pedro escribió en el Nuevo Testamento. O sea, esto no ha cambiado, ellos lo han mencionado, lo han reiterado. La verdadera santidad no lleva al cristiano a evitar las dificultades, sino vencerlas. Y ese es el punto culminante de lo que realmente también nos da nuestra santificación, porque esta nos va a conducir a la glorificación. No puede haber glorificación sin que antes haya santificación. Y es donde, mis hermanos, nosotros todos debemos entenderlo en el fondo, esta gran verdad, porque nuestro potencial para vencer y ser bendecidos está únicamente en la santidad. Por esto el Espíritu de Cristo entra en nosotros para santificarnos y así ser bendecidos. Éxodo 32:39 dice: santificados hoy al Señor, para que hoy Él os dé una bendición. Si usted quiere ser bendecido hoy y esta noche, santifícate en el Señor. Dile: yo quiero santificarme delante de ti. Mira qué sencillo es. Sea una vocación que sale desde el corazón. Dice: yo quiero ser santificado para ti, porque yo estoy buscando de ser bendecido. Busco tu bendición. Hermanos míos, Cristo no quiere que seamos como una planta de invernadero, que solo puede prosperar si está resguardada, cerrada en su casa y bajo faldas largas, sino algo fuerte por naturaleza, así como fue Cristo caminando en medio del mundo, pero venciendo el mundo, ¿cierto? Cristo era santo, era el ungido, por esto venció el mundo y por esto era bendecido en gran manera y agradecía al Padre. Hay dos mentes. Hay dos mentes en el ser humano, en la creación. Está la mente que provee victoria y vida. Y está la mente que provee fracaso y muerte. ¿Por qué yo digo mente? Porque en el fondo la mente es un espíritu. Por eso dice: transformaos en el espíritu de vuestra mente. Tengan la mente de Cristo. Todas estas palabras y frases evidencian que realmente nosotros somos lo que somos, hablamos lo que hablamos, pensamos lo que pensamos, actuamos como actuamos, fracasamos como fracasamos, o estamos bendecidos por causa del Espíritu que opera en nuestra mente. Y nosotros, como creyentes, tenemos el privilegio de recibir esta mente que provee victoria y provee vida. La santificación es la forma habitual de vivir según los pensamientos que nos dirigen por la mente de Cristo. Es la mente de Cristo que nos mantiene consagrados, porque piensa únicamente en la voluntad perfecta de Dios. Por esto, la santificación no se trata del cumplimiento ocasional de acciones correctas, o sea, morales,
sino el hacer por el ser. Hacer por el ser. Si no somos como deberemos ser, dependiendo de qué espíritu somos, no haremos aquello que nos corresponde realmente hacer. Dios determina la santidad por su propia naturaleza. Y es lo que tenemos que aprender esta noche. Yo quiero llevar en el nombre poderoso de Jesucristo esta conciencia de qué se trata la santidad. Y en vez de ser algo que muchas veces hasta rechazamos de hacer tal cosa, tal estado, Dios nos va a enseñar esta noche algo importante. Dios es santo por su misma naturaleza. Él no se hizo santo. Él es santo eternamente y para siempre en los siglos. Él es santo. Y es lo que Él quiere, proporcionarnos para que seamos como Él es. Por esto el llamado es ser santos como Él es santo. ¿Estamos viendo esta cosa? Ser santos como Él es santo. Aquí no nos proporciona, dice, sí, pero no tan santo como Él es porque Él es el Dios. No tan santo porque Él es muy santo. Él dice ser santos como Él es santo, como si fuera, toman su naturaleza. Dios no es santo porque no tiene relación con el pecado. A Él no le interesa esto. Él no tiene dificultad de caer en pecado. Dios es santo porque su ser es sin necesidad de nada fuera de sí mismo. Ahora vamos a comprender perfectamente lo que realmente se trata la santidad. Repito, Él es santo sin necesidad de nada fuera de sí mismo. Entonces, ¿qué estamos comprendiendo esta noche? Que la santidad consiste de que toda nuestra necesidad únicamente proviene de Él. Y todo lo que nos satisface es de Él. Entonces, realmente el pecado, ¿cómo entra? ¿Qué hace? ¿Qué desvía? ¿Qué trata de hacer? Hermanos míos, Dios no busca buenas opciones de otra fuente. Él es todo el bien que puede existir en toda la forma existencial. Esto es precioso, esto es grandioso. Dios no consigue nada fuera de sí mismo y es lo que realmente Él nos dice. Por esto en Hechos leemos, en Él caminamos, en Él estamos y en Él vivimos. Esto es grandioso. Creo que todo aquel que realmente está capacitado conscientemente de que en Él vive, consiste, camina y es, no va a pecar, porque sencillamente está en Él. O sea, está satisfecho en Él, recibe de Él todo lo que necesita. Entonces, ¿por qué hay pecado? Dios no consigue nada fuera de sí mismo para complementarse. Es plenamente satisfecho y completo en sí mismo, sin margen de ningún error. Y esto es lo que nos hace muy contentos, porque el conocimiento que estamos adquiriendo es para que nosotros lo sepamos, para que sepamos precisamente con quién tenemos comunión y qué es lo que Él quiere darnos. Aleluya. Dios no consigue nada fuera de Él. Todo está en Él, en forma perfecta, verdadera e incorruptible. Esto es santidad. La naturaleza de Dios, mis hermanos queridos, manifiesta una gran realidad espiritual. Dios está satisfecho en su propia naturaleza. A partir de esto comienza el pecado. Dios está satisfecho y nosotros entonces
podemos estar satisfechos, porque si Dios está plenamente satisfecho en su propia naturaleza, nosotros que somos su creación también lo vamos a hacer. Porque su mente, su logos, su palabra, sus hechos son perfectos en sí mismo. Dios no necesita una segunda opinión para validar su plan. Ya el plan es perfecto y sin mancha desde su origen. No crean que la torta se dañó. Dios sabía todo el procedimiento y aún así procedió a hacerlo. Por esto, oyen esto, el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. No fue en el año 1 de nuestra era. En realidad, Él fue inmolado, dice la palabra, desde antes, desde la eternidad. ¡Es grandioso! O sea, hermanos, mucha gente, muchos eruditos dicen, ay, la creación cayó, porque esto, porque aquello. Mis hermanos, esto Él lo sabía. Lo podría evitar. Pero en su santidad era necesario que el hombre tenga libertad para escoger, porque así Él se glorifica. Dios no necesita ningún consejero, porque Él es el consejo. Él no tiene consejos, Él es el consejo, donde su palabra no cambia. No necesita un sabio al lado de Él, porque Él, Dios, no es sabio, sino que Él es la misma sabiduría. Grandioso eso. Tengo comunión, me reúno con un Dios que es la sabiduría. No necesita descubrir la verdad, porque Él es la verdad. Y es la verdad incorruptible. En fin, todo conocimiento sobre el amor es por Él mismo. Y creo que ahí podemos comenzar a entender qué es la santidad y por qué se corrompe en los hombres. ¿Me incorporo en la santidad o la santidad se incorpora en mí? Esas cualidades son la misma santidad de Dios, y todos los que están unidos en Él reciben como ramas desde su raíz todas estas cualidades que Él mismo las ofrece como raíz. Es importante comprender, hermanos, en realidad lo que es el pecado, para tener una mayor preparación y llegar a tener una comunión profunda y dependiente de lo que Dios nos ofrece en todo referente a nuestra existencia. Pecado es todo pensamiento y toda obra fuera de la naturaleza de Dios. Sencillamente así. Por esto Dios dice, yo soy santo, 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 porque todo está en mí. Y fuera de mí no hay nada. Todo lo que necesitamos es vida incorruptible. Y esta vida está en la misma naturaleza del 3 veces santo. El pecado no existía antes de Dios, ¿o sí? No existía. Ni cohabitaba desde la eternidad junto a Él. El pecado existe a partir del ser creado y la libre decisión de escoger. Estar unido con la mente de Dios o estar unido en su propia mente. Porque cada vez que hay libertad, está expuesta entre estas dos cosas, en la mente de Dios o en su propia mente. Lo que quiero decir es que el hombre fue creado para vivir por Él, desde de Él, por Él y para Él. Por eso se le advirtió que si comería del otro árbol, moriría, porque adquiriría el conocimiento del mal
y entonces se contaminaría. A partir de esto, ya el misterio de la iniquidad comienza en el hombre. Somos creados para manifestar el Espíritu de Dios por el árbol de la vida, no por el árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. No fuimos creados para manifestarnos por la ciencia del bien y del mal. Génesis 3:5 dice: abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. A partir de esto, ya la santidad del hombre está expuesta. Mal es todo lo que se escoge fuera de la vida de Dios. Y viene Satanás y le dice a Jesucristo: te daré la gloria. Perdóname, pero todo lo que le enseñó, ¿acaso no era de Dios? Él dice que el oro y la plata, o sea, cada pedazo de oro que existe, desde la moneda hasta cualquier joya, pertenece a Dios. Y él le dice: yo te lo doy. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que esto no lo daba Dios, lo daba en la voluntad del hombre, para que él ponga, Jesús, su libre albedrío y escoge entonces la voluntad de Satanás. Mal es todo, pero todo lo que se escoge fuera de la vida espiritual de Dios. Apréndelo esto. Aunque les ofrecen todo el poder y toda la riqueza del mundo, si Dios no lo ha dado, si Dios no lo ha abierto, sencillamente atenta contra su propia santidad. Fuimos creados con esta intención de ser pensantes a través de la mente de Dios. Entiéndelo esto. Por esto dice que todo creyente tiene la mente de Cristo. No la mente de Gregorio. No es necesario que tenga la mente de Gregorio y de ningún pastor, sino la mente de Cristo. Es la mente de Cristo que nos va a llevar, nos va a conducir en lo que todos necesitamos obtener en esta vida, que es gozo y paz. Porque, hombre, esto es lo que tú estás pensando. ¿Cómo va a adquirir gozo y paz en esta vida? Amén. ¿Cuántos digan amén? Fuimos creados para manifestar entonces la mente de Dios en el mundo natural, pero fuimos engañados y fuimos cayendo de este gran privilegio. Por eso es necesario ir tras un conocimiento mayor sobre la verdadera santidad, que no tiene que ver en sí con sentimientos religiosos morales, sino con una naturaleza de ser que contiene la simiente santa de Dios, que practica lo que está concebida en la mente de Dios. ¿Sabe por qué le da el Señor su simiente? Para que usted piense como Él, no para que usted haga lo que quiera. Para que usted piense como Él, para que realmente crezcan ustedes las células espirituales de Cristo, de una mente espiritual. Por eso saber lo que es bueno y no hacerlo, aunque no tiene una participación directa con el pecado, le es contado por pecado. Amados, esta noche la pregunta de este tiempo es: ¿somos santos? No se trata de los 5 mal hábitos que estábamos practicando en el mundo, vencer los 4 y dejar que uno nos acompañe en el resto de nuestra vida. No. Esto es un mejoramiento. Esto es mejorarse.
Pero no es esto la santidad. Esto es, sí, me mejoré, me superé, pero eso no es la santidad. Se trata de que en forma práctica vivir la naturaleza de Dios, sean capturados y capten la verdad. Vivir la naturaleza de Dios, o sea, ser partícipes de la naturaleza de Dios. Este es nuestro llamado. Hermano, el mundo está llorando. El mundo está llorando afuera. Está gritando, gime. Es alcohólico, bebe, usa droga, se prostituye, es idólatra. Busca con la avaricia de llenarse. ¿Sabe por qué? Porque está vacío. Pero el Señor te dice esta noche que yo puedo llenarte con mi santidad, porque yo soy el que es la fuente de toda santidad, 3 veces santo. Participar en su naturaleza divina. ¿Qué podría significar esto, mis hermanos? Vivir la naturaleza de Dios por ser ramas injertadas, convirtiéndonos participantes de su rica savia por la raíz del olivo y así crecer en su naturaleza. Es más fácil, es más profundo, es más libre que ponerme faldas largas y una Biblia bajo la manga y encerrarme para no verme un poco más. No que estoy juzgando estas cosas, es que trato que sean evitadas estas exterioridades, porque estamos en gran peligro de ser tumbas blanqueadas. Tumbas blanqueadas. Esto es lo peor. Tumbas blanqueadas. Según de Pedro 1:4, y eso significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven mías, naturaleza divina, a través de estar unidos con Cristo. La única forma de huir de la corrupción y presentarnos verdaderamente sin mancha delante de Él es participar en esta naturaleza santificadora de Dios. En la práctica es el hábito de agradarse en lo que se agrada a Dios y aborrecer todo lo que aborrece Dios. Porque el inicio, el principio es Dios. Él mide las cosas, midiendo todo en este mundo según su voluntad y con el temor de desagradar a Dios, sin importar si eso significa desagradar al hombre. Porque les tengo una noticia. Siempre, casi siempre, a menos que el hombre es ya santificado, cuando tratamos de agradar a Dios, desagradamos al hombre. Este es el deleite de la ley de Dios, que es el amor a todos sus caminos. El salmista dice: estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Yo creo que aquí es muy radical el salmista, ¿cierto? Ese es el hábito de ser en el sentir de Dios. Como cristianos, en realidad, como cristianos, nos definimos por la santidad. No nos definimos diciendo, Cristo es mi Salvador. Lo pueden decir billones de gente, pero lo que nos va a definir, nos va a marcar, es la santidad. El resto es solamente algo exterior. Si la santidad es la condición, atención a esto, de ver a Dios, entonces sin santidad tampoco somos cristianos. Sencillo. Lo dice la palabra. Por esto, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, lo que aceptamos es todo el proceso y toda
toda disciplina necesaria que el Señor nos imparte para nuestra santificación, para adquirir su naturaleza divina. El hombre santo vive a través de un corazón purificado que aborrece toda suciedad y toda contaminación del espíritu. Jesús esta noche nos hace una inquietante pregunta que está manifestada en Mateo 5:47 a su pueblo y dice: ¿qué hacéis de más? Hermano, tú, ¿qué haces de más de los fariseos? Hermano, hermana, tú que ves, que escuchas, ¿qué tú haces más de lo que hacía el fariseo o el religioso? Porque parece que hay que hacer algo más. Este pueblo a que se refiere Jesús consagra sus afectos enteramente en las cosas de arriba, menospreciando las cosas de abajo. Así solo podrá hacer más. Entonces la naturaleza lo guía. Ya no se complica. Ya la santidad es su naturaleza. No la forma. Es. Mi intención no es entristecer a ningún corazón recto. Pero las descripciones que vamos a oír esta noche apuntan a una nueva creación que puede llamarse novia sin mancha y sin arruga, hermanos. Esta noche requiere mucha responsabilidad y nuestro mayor esfuerzo para entonces no seamos una iglesia dentro de 4 paredes, sino que seamos esta iglesia la cual camina en el mundo y santifica el mundo, o sea, lleva a ser la luz. Esta noche quiero hablarles que la santidad es un pacto. El pecado mora en nosotros a través del cuerpo de la carne. Y esta es la mayor desgracia, ya que el viejo hombre está observando todos nuestros movimientos. Lo que tú vas a hablar, lo que tú vas a escoger, el hombre viejo está presente, sabe, no está afuera, está dentro. Y él quiere buscar la oportunidad que en el momento que tú vas a escoger, no escoges por el espíritu, sino por la carne. Pero la excelencia del hombre santo es que no se queda en paz con el pecado que mora en la carne, sino que en un continuo aborrecimiento y lamento por el pecado entra en un crucial anhelo para liberarse de él. Señor, líbrame de mi pecado. Señor, líbrame de mi iniquidad. No quiero caminar, no puedo un día más que de esta. Haga algo y líbrame de esto. La santificación es una obra inicial y progresiva relacionada con la cruz. Sin cruz no hay santificación progresiva, y sin el inicio de la santificación no podemos levantar nuestra cruz e ir andando como Cristo anduvo, y es como se nos llama realmente a hacer. Hermanos míos, santos de Dios, santificados, miembros de Cristo. En el mundo hay diversas tentaciones. Diariamente, ¿quién lo podría dudar? Desde que tú sales, estás tentado el que cruce con un carro, decirle una mala palabra y hacer un juicio, que quieren poner tropiezo a los hijos de Dios. Pero la santidad es una gran realidad que requiere conciencia y fortaleza por medio de la oración y comunión con Cristo, hasta que llega la plena circuncisión del hombre, para que entonces nosotros podemos ser libres del pecado. Pero no puedo entender cómo alguien merezca llamarse santo si peca a sabiendas, diciendo que estamos en la gracia y no se humilla
y no se avergüenza por ello. No se puede llamarse santo a uno que a sabiendas se descuida, argumentando siempre su debilidad carnal y la gracia. Pablo dice en Romanos 6:15, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? ¿Y qué dice? A veces, un poco, 10%, cuando no se puede. No, él dice, de ninguna manera. Oye, ¿acaso no sabe usted que si se someten a alguien para obedecerlo son esclavos? Se hacen esclavos de aquel a quien obedecen. Gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de la enseñanza que han recibido y una vez, oyen, liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Aquí hay, o sea, el sacrificio de Cristo habla de una liberación del pecado. Lo voy a repetir, el pacto nuevo, el sacrificio de la sangre de Cristo, habla de una liberación del pecado, lo dice, está escrito. Una vez liberado del pecado, llegamos a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Escrito en Romanos capítulo 6, verso 15. Debemos tener algo muy claro, hermanos míos. Jesús vino en el mundo como libertador de nuestros pecados para el fin de nuestra santificación. O sea, Él vino a limpiarnos de todo pecado a fin de santificarnos. No hay que darse así. Porque si esto era solamente hasta allá, pero sabíamos entonces que podríamos regresar al pecado de nuevo. La única gran finalidad y propósito por la cual Cristo vino en el mundo es que seamos santos. Y si no lo somos, aunque le hemos creído, le pisoteamos. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 10, verso 24 a 39. Dice, mantengamos firmes, sin fluctuar. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, verso 24 a 39. Oye, ¿qué dice, por favor? Mantengamos firme sin fluctuar. No arriba abajo. No arriba abajo. No peco hoy, mañana perdón, pasado mañana peco y después de 3 días perdón y en 5 días peco y en 7 días perdón. No, esto no va así. Miren qué dice. Porque si pecaremos, oye, por favor, santos, entiéndelo, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Vieron? Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, ya no queda más sacrificio. Pero ese sacrificio no opera, no sigue operando. Ese gran sacrificio, por supuesto. Pero no es para que tú pecas voluntariamente, porque precisamente el gran sacrificio de Jesucristo consiste en aliviarte de todos pecados y santificarte. Y si tú caes por sorpresa, abogado tenemos. Oye, abogado tenemos. Oye, abogado. O sea, él viene ahora a discutir y con un abogado a defendernos. Pero hay un problema. Hermanos míos, dice la palabra que si pecaremos voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo, oyen, de Dios, y tuviese, oyen, por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados? E hiciere afrenta al Espíritu de la gracia. En 1 Corintios 6, 9, 11, sigue el apóstol Pablo, escribe a los cristianos y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredéis. Ninguno de ellos van a entrar. Entonces yo creo que es el momento de que nosotros podemos decir, si nosotros hemos recibido a Cristo y voluntariamente seguimos pecando, tenemos que hacer una pausa, una observación y a ver qué está pasando antes de llegar el día del juicio. Hermanos míos, santificación y perdón de pecados es algo reservado para aquellos que creen, y la forma de obtenerlo es a través del sangre del pacto. Mateo 26, 28. Pero fíjense por favor, no sé si ustedes percibieron esto, lo que estaba leyendo. Dice que si nosotros tuviéramos por inmunda la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. ¿Para entender qué quiero decir? O sea, cuando usted recibió a Cristo, usted no solamente recibió el perdón de sus pecados, usted recibió una sangre santificadora. Una sangre santificadora por la cual todo el tiempo nos maneja hacia la altura de aquel que es 3 veces santo. Porque dice, sin santidad nadie verá a Dios. Yo creo que merece esto un gran examen. Cuando entramos, hermanos míos, al pacto de su sangre, entramos en su alianza y su legalidad de esta por medio de la ratificación de la santidad. Anote la palabra ratificación, o sea, la legalidad del pacto con Jesús en su nueva alianza es por medio, oyen, de la aseveración, confirmación, aserción, corroboración y revalidación de la santidad. Cristo murió con el objetivo de los que han entrado en su pacto. Y dice la palabra, por todos murió. Para los que viven, ya no viven para sí. ¿Vieron en qué pacto estás entrando? ¿Vieron en qué pacto? O sea, el pacto que tú estás diciendo, yo recibo el pacto de Cristo. No es porque tú hagas una vida en tu propia vida, sino la vida que merece levantar la cruz de Cristo para que ya los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. 2 Corintios 15, 15. Siendo este uno de los versículos menos leídos. Parece que nosotros recibimos a Cristo, pero no queremos vivir para Él. Todavía queremos vivir para nosotros mismos. La gran pregunta de esta noche es, ¿para quién vives? ¿Para quién vives? ¿Para quién vives? Tu santidad evidenciará para quién vives. Cristo amó a la iglesia y se entregó para santificarla, dice Efesios 5:25. O sea, este es el objetivo.
del sacrificio de Cristo, redimidos de toda iniquidad y purificar para sí que oyen por favor, un pueblo propio. Tito 2:14, somos un pueblo propio, somos un pueblo por lo cual fue renacido para servir a través de ¿qué? De la naturaleza de Dios. Aleluya. La simiente de Cristo, la mente de Cristo están en operación a través del pacto para que la sangre de Cristo no pasa por inmunda y voluntariamente seguimos pecando. No somos débiles, la carne no se puede sujetarse. Si la carne no puede sujetarse, es porque todavía la carne le domina, mis hermanos. Si usted tiene 10, 15 y 20 años con el mismo problema y lo repite, es porque todavía su carne, usted no es un hombre espiritual. ¿Cómo? No sé, explíquenos si es diferente, pero no lo es. Según las Escrituras, no lo es. Son versos que nos dan la finalidad de nuestra salvación, una nueva creación santificada que vive en santidad. Yo no quiero que veamos la santidad como un requisito religioso, que lo rechazamos en sí. Ay, esto es difícil, entonces. Sí, siempre para la carne es difícil. Pero aquí no andamos en la carne. No andamos según la vista, sino por la fe y por el Espíritu. Nuestro deseo, nosotros nos movemos según el deseo de estar en una naturaleza hermosa, que es la naturaleza de Cristo, sin el yugo de la corrupción y los miedos de la muerte. Estamos salvos de la culpa del pecado, hermanos, pero también somos libres del dominio de este. Estos son los dos puntos. Salvos de la culpa del pecado, justificados, pero también libres del dominio de este, santificados. Esto es doctrina. Si como creyentes somos escogidos, entonces como predestinados, ¿qué somos? Hago una pregunta. Si como creyentes somos escogidos, entonces como predestinados, ¿qué somos? Santos. Nuestro llamamiento es un llamamiento santo, y esto no debe traernos complicaciones y dificultades, porque es el plan de Dios y su poder para los escogidos. Él pondrá el querer y el hacer a través del pacto para que nosotros buscaremos y anhelamos su santidad y desear no pecar por el temor que infunde los corazones de los que han entrado en su pacto. Esto es lo que dice su palabra en relación con el pacto de la sangre de Cristo. Infundiré el temor para que no vayan tras los pecados. Entraste al pacto de su sangre, serás santo. Su sangre te limpiará de todo pecado y te infundirá el temor para que no sigas pecando. Salga de las estructuras religiosas esclavizantes que nos presentan como tumbas blanqueadas. Es palabra pesada para un ser humano, pero así somos si no somos como Él es. Pero esto es lo que somos si no somos santos. Amén, mis hermanos. Y termino con esta última porción, que la verdadera fe nos santifica. O sea, si usted tiene fe, la fe los va a santificar y los va a hacer santos. De hecho, la fe salvadora, y ahora vamos a estar expuestos, es que si usted la tiene, y no es una fe de creyentes religiosos, ella los va a conducir a la santificación. Jesús como Salvador viene a salvarnos del pecado, pero como Señor viene a llenarnos de su dominio de santidad, para que logremos ser su imagen. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme
a la imagen de su Hijo, o sea, a los que han de conocido, o sea, a los que llevó a la salvación. Eso es lo que quiere decir. Los predestinó, o sea, ¿para qué? Para que sean santos. Es la única, hermanos míos, evidencia fehaciente de que contamos salvadora en Cristo Jesús. Santiago nos advierte que hay una fe muerta, que no va más allá de una profesión vocal y no tiene influencia sobre nosotros y nuestro carácter. La verdadera fe salvadora es distinta. Se verá en los frutos de la santificación. Vence el mundo, purifica el corazón, obra en amor. La gente dice, esto es imposible. Que el hombre sea santo. ¿Qué te pasa? Este mundo está lleno de pecados y lleno de corrupción. Entonces yo diría una cosa, ¿es el mundo que te está a ti dando su naturaleza o es Dios y su naturaleza? ¿Qué hace entonces Cristo dentro de nuestro corazón? El asunto es, ¿estamos seguros de que Cristo de verdad habita en nosotros? Por favor, tengan en cuenta lo que dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Hermanos, la santidad no destrona la obra de Cristo, sino la evidencia en nosotros, que nuestra fe en Él es genuina y es santífica. ¿Saben algo? Si nuestros pensamientos, en vez de andar quejándose todo el tiempo en sus propias corrupciones, pero yo soy pecador, yo soy malo, yo soy pecador, yo no sé, mejor es que se ocupan en el anhelo de la santidad todos los días. Le confirmo en forma audaz que la santidad comenzará a ser parte de su vida en forma real. No digo que vayamos a esconderlo, sino al contrario, confesarlo por un lado y por otro anhelar el santificar a Cristo en vuestros corazones. Por favor, es preciso entender que no podemos santificarnos por nosotros mismos. Es imposible. El inicio y el progreso lo da Cristo en nuestros corazones. Entendémoslo, la santidad procede de Cristo. Si Cristo está en nosotros, seremos santificados. Y la forma que Cristo esté en nosotros es por el juntamente estoy crucificado con Él. No hay fallo ahí. No hagamos propia religión. No esculpamos un Cristo diferente a nuestro modo. Esta es la verdad que las Escrituras nos explican en diversas formas y muy detalladamente. ¿Quiere ser santo? Esta es la pregunta de esta noche. ¿Tú quieres ser santo de verdad? Entre su pacto. Permanezca en Cristo como los sarmientos en la vid. Fuera de Él, nada tú puedes hacer. Cristo, la raíz que es santo. No hay otra manera que todo sarmiento verdaderamente unido en Él, ¿qué va a ser? Santo. Si la raíz, si la primicia es santa, si la raíz es santa, el resto será santo. ¿Qué quiere decir permanecer en Él? Una idea sobre esto es estar satisfechos solamente en Él y el resto no puede. Si usted está satisfecho en Él, será nutrido solamente de Él, entonces usted logrará esta santificación. Entonces lo único que estará en nosotros es una edificación eterna que no será vencida en ninguna circunstancia temporal. Porque van a haber circunstancias, van a venir lluvias, van a venir terremotos en sus vidas. Pero no van a caer si ustedes están edificados, si ustedes están unidos en esta raíz. Porque el que ama, guarda sus mandamientos. Y entonces, si yo guardo sus mandamientos, significa que toda la circunstancia, sea cual sea, coopera
para bien. Pero, ¿quién es el que ama? ¿Tú puedes amar si tú no eres santo? Tú no puedes amar si tú no eres santo. Entonces dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. O sea, entonces, la santidad en sí evidencia que nosotros amamos a Dios. Padre, gracias por esta palabra de esta noche.